Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy nos da mucha satisfacción tener aquí a un viejo amigo, más amigo que viejo. Se trata del ingeniero agrónomo, doctor en Derecho, politólogo, o sea, hizo su maestría en Ciencias Políticas, y un ex presidente del Partido Revolucionario Dominicano y en la actualidad vicepresidente de esa organización política. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales, en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances. Usted va ahí, mujeres hermosas. Bueno, nuestro invitado, Tomás Hernández Alberto, tú eres cliente de la Galería San Ramón. Así es. Usted va ahí, yo lo he visto, es que uno queda encantado cuando va a esa Galería de Arte San Ramón. Después de una breve pausa, vamos a dialogar con nuestro invitado, Tomás Hernández Alberto. De inmediato vamos a dialogar con un hombre con quien me unen estrechos vínculos de amistad fraternal. Tomás Hernández Alberto es un hombre laborioso, dedicado, disciplinado. Y creo que fue Carlos Fuentes, ese gran escritor mexicano, que dijo: la disciplina es el nombre cotidiano de la creación. Y es verdad. Sin disciplina, el hombre indisciplinado no llega a ningún, porque usted tiene que, cuando tiene, primero trazarse un objetivo y después dar pasos para lograr ese objetivo. Y a pesar de su modestia, Tomás ha sido un hombre exitoso. Tomás, ¿qué te lleva ya después de tú, con una inmensa práctica, no solamente en la política partidista, sino también en las ciencias sociales, en el derecho? ¿Qué razones te llevan a hacer una maestría en ciencias políticas? Bueno, antes que nada, permíteme agradecer infinitamente la oportunidad de estar contigo en Vertientes de Opinión. Agradecer infinitamente también los generosos comentarios que sobre mi persona vierte, y a los televidentes, pues, darles las gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Es una pregunta que no me la habían hecho, Mario Emilio, no me la habían hecho. Y la verdad es que está vinculada estrechamente a los espacios donde yo he sentido que no tengo todo el tiempo ocupado y que yo entiendo que debo de ocuparlo. Es decir, en el año 1986, todo el mundo creía que Jacobo Magluta ganaría las elecciones y la ganó. Y la ganó, pero no pudo gobernar. De pronto yo me vi con 4 años imprevistos, porque ya tú sabes, ya uno ya tenía casi el traje puesto de lo que podría haber sido una posición importante en el gobierno de Jacobo Magluta. O no que podía, yo tengo la certeza que hubiera sido, claro, ¿entiendes? Claro. Y de pronto me siento ¿y qué voy a hacer? Dividido prácticamente el PRD, yo me quedo en el PRD, pero el mismo Jacobo me dice, yo no sé por qué tú te quedas ahí, porque tú te vas a quedar con tus enemigos, ¿entiendes? Y yo le dije, bueno, es verdad, pero la enemistad en política es transitoria, porque es cuestión de que converjan o no converjan, claro, los puntos de vista. Y yo sé que aquí tú volverás. Le dije yo a Jacobo, pero de pronto me siento yo y ¿qué voy a hacer? Me voy a hacer licenciado en Derecho, no doctor, licenciado en Derecho. Aproveché 4 años y me hice licenciado en Derecho. La única razón en ese momento era cubrir
el vacío que había dejado la circunstancia política. Cuando se produce la situación de división definitiva del PRD, mis principales amigos, con ellos tuve graves contradicciones porque yo decía que como siendo nosotros, estaban todavía adentro, como siendo nosotros mayoría, nos íbamos a ir del PRD, que siempre es la minoría la que abandona, y que yo no me iba, que yo no me iba, yo me quedaba en caso de que hubiera una partida. Bueno, pero de pronto me ocurrió lo mismo, me quedo en el PRD donde tengo grandes amigos, pero la mayoría de mis grandes amigos se fueron al PRM, vacío otra vez de posibilidades. Entonces digo, bueno, pero ven acá. Uno de mis sueños ha sido siempre, o fue siempre, ostentar un título de la primera universidad del mundo, de la primada de América. Yo siempre dije, pero ¿por qué yo no tuve la dicha de estudiar en la UAS? Fue muy claro porque cuando yo estudio en Moca y termino como perito agrónomo, me gano una beca para estudiar en los Estados Unidos ingeniería agronómica. Es decir, no pude. Aprovecho allá y algo que muy poca gente sabe, y hago una especialidad, no era una maestría, pero casi una maestría en economía agrícola. Y entonces regreso al país. Con el sueño de todo dominicano, sobre todo de este tiempo, del tiempo mío, de ser egresado de la UAS. Entonces de pronto comenzó Henry Blanco. Ay, sí. Hay que darle mérito a quien lo tiene. Henry Blanco comenzó a decirme, Tomás, pero ven acá, ¿y por qué tú no haces una maestría que se va a ofrecer brevemente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Digo, pero ¿por qué tú me dices que por qué no? Yo no te he dicho que no, tú me la estás proponiendo ahora, tú me has abierto el camino. ¿Y cómo? Sí, yo estoy loco por tener un título de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy un guasiano frustrado, es decir, que amo a la UAS, pero que no tenía el vínculo, ¿entiendes? Mario Emilio, amigos televidentes, cuando yo llego a las primeras clases, los profesores me decían, ¿qué te hace aquí? Digo yo, ¿cómo que yo hago? Sí, no, porque usted lo que debería hacer es enseñarnos a nosotros. Y yo le dije, no, ya veremos. Y efectivamente, Mario Emilio, yo era un político fundamentalmente empírico, ¿me entiendes? La observación, bueno, Peña Gómez fue un gran maestro, digo, mío fue el maestro porque a los tiempos de Juan Bosch yo todavía no tuve porque estaba demasiado muchacho para tener la escuela de Juan Bosch. Claro, lo admiro profundamente y creo que fue el gran maestro. Pero quien me enseña política de manera más directa es el PRD de Peña Gómez. Y entonces, pero era empírico todo. Peña Gómez tenía mucho de teórico también, recuérdalo cuando él hacía las grandes confrontaciones para defender sus posiciones con los liberales de Washington, etcétera, etcétera. Pero empírico. Claro, yo siempre he leído mucho, siempre, mínimo 2 horas diarias, en mi vida entera, y pues mis inquietudes intelectuales, yo solía procurar una respuesta, pero oye, Mario Emilio, descubrí en la maestría que yo no sabía nada. Descubrí que no sabía nada. Es decir, fue tan rica la experiencia, fue tan extraordinaria la experiencia. Yo lo vivía y la esposa mía divina, que te mandó saludos, ella misma me decía, pero tú lo que pareces un muchachito. Digo, ¿cómo así muchachito? No, porque que yo te veo como que tú estás disfrutando, como que tú tenés eso a plenitud, como si... Digo, las cosas que uno se mete, usted tiene que hacerla con cariño. Claro. ¿Entiende? Y la viví intensa y extensamente, y ahora yo de comparón algunas veces hasta digo lo que tú dijiste en la presentación. Politólogo también. De manera que eso me da primero la certeza de poder explicar muchas de las cosas que yo mismo hice, que yo mismo viví o que no hice. Y quizá por eso pues hemos tenido los fracasos en el PRD, que para mí es la escuela de la división. La escuela de la división es el PRD. De manera que aquí estoy, ahora con este nuevo galardón. Sí. ¿Por qué tú, cuando se produjo la escisión
o una nueva escisión, porque no era la primera división del Partido Revolucionario Dominicano, la mayoría de tus amigos entrañables de largas jornadas de luchas, de prisiones, de atropellos, de reivindicación de las libertades públicas que estaban en una dicta blanda, como se definía a veces a los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, ahora, en lugar de hacer eso que hizo la mayoría de tus compañeros fraternos de largos años, de décadas, se fueron para el Partido Revolucionario Moderno y tú permaneciste uncido al llamado buey que más jala. Mira, recuerda, porque siempre hemos estado muy cerca, tú y yo. Recuerda que yo fui el jefe de campaña y el vocero oficial de la campaña de Jacobo Magluta. Sí. Y cuando Jacobo Magluta, un 26 de julio, en el, ¿cómo se llama el restaurante italiano ese que está cerca de la Máximo Gómez, que es tradicional? En ese restaurante, Sí. ahorita seguro que me viene a la memoria. En ese restaurante, Jacobo me invitó el 26 de julio, y me acuerdo porque el 26 de julio no es una fecha así como por así, tú sabes que tiene de referente el asalto al Moncada, ¿entiendes? Entonces, Jacobo desde las 8 de la noche me invita a cenar, no era una cosa rara, porque nosotros no solamente éramos correligionarios, ¿entiendes? Yo de él, un seguidor, sino que éramos amigos, y murió y siendo amigos, grandes amigos. Entonces me invita. Yo no sabía cuál era la razón de la invitación en ese momento y comienza a darme mente porque él estaba decidido a irse al Partido Revolucionario Independiente, que en ese momento no era ni siquiera un partido, era una sigla solamente. Y yo le dije, Jacobo, he estado contigo, sigo siendo tuyo en tus aspiraciones, pero yo no abandono al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, ahí fue que él me dijo, mira, Tomás, tienes que aterrizar en la vida, ahí los que están son enemigos tuyos, no te quieren. Y era verdad, que no me querían, ¿entiendes? Sí, yo le dije, es verdad, pero esa es la organización que realmente está entronizada en el sentimiento de la gente, ¿entiendes? Y además, no te olvides que, ahí le hice una referencia, no te olvides que en algún momento me llamaste la atención porque yo dije, lancé una consigna que decía, Peña es el líder, Jacobo el candidato, en medio de la campaña, ¿entiendes? Dice, verdad, sí, yo me acuerdo. Tú sabes que mis relaciones con Peña han sido siempre excelentes, ¿entiendes? Es posible que no me quiera momentáneamente, pero al fin y al cabo es el líder de mi partido. Tomás, yo soy en este momento mayoría que el PRD. Me dijo Jacobo, y yo le dije, es verdad, pero eso es relativo. Tú lo que haces es que le suma al PRD votos adicionales, pero la fuente de organización fuerte es el PRD. Bueno, eso te lo pongo como referencia para que tú veas el porqué. En aquel momento el que se iba también era el mayoritario. Era el mayoritario. Y una de las cosas que yo le decía, pero si nosotros somos mayoría, ¿por qué nos vamos a ir? Claro, yo estaba muy claro que en aquel PRD él era mayoritario como candidato, pero no como líder, ¿me entiendes? Yo estaba muy claro en eso. Entonces ahora cuando se produce la nueva división, hay cosas que nunca lo había dicho, pero que creo que no hace ningún daño que ya yo exprese. Yo soy de lo que bregó porque no se fuera nadie. Pero bueno, se tomó la decisión de irse. Yo me sentía tan extraño que me inventé un punto intermedio. Porque Fello Suberví, mi hermano y mi amigo, quería ser alcalde nuevamente. Y yo me inventé que yo siendo PRDista, sin embargo, podía ser coordinador de la campaña de Fello Suberví, pero que no iba a juramentarme en el PRM. Me lo aceptaron y yo tuve un tiempo, ¿entiendes? Bregando porque Fello pudiera nuevamente volver a ser alcalde. Cuando nos dimos cuenta que era imposible, entonces ahí se produjo la firme decisión
de quedarnos en el Partido Revolucionario Dominicano. Hay una razón que yo nunca he dicho, que ahora la voy a decir aquí. El patriarca José Rafael Abinader, uno de los hombres más serios que ha tenido la República Dominicana, uno de los políticos más ejemplares que ha tenido la República Dominicana. Él y yo tuvimos algunas contradicciones profundas. Primero, una alianza coyuntural extraordinaria, que fue cuando Peña quiso, junto con Jacobo, en un trato cordial, frizar al PRD en el año 1990, frizarlo, que significaba que el PRD no iría a las elecciones. Y yo entonces procuré al patriarca y le dije, esta es una gran oportunidad para usted abrirse camino en el PRD, porque ahora se le ha cogido a Peña, así te estoy contando tal y como yo le planteaba, se le ha cogido a Peña y a Jacobo que van a frizar el PRD. Y yo no estoy de acuerdo, y yo me imagino que usted tampoco, no estamos de acuerdo. Entonces empezamos una campaña. Este escenario de este canal fue en parte, de alguna manera, era como la especie de caza de esa conspiración, que no era conspiración porque era para que el PRD no se extinguiera, porque un partido que no va a las elecciones tiene una especie de extinción, aunque sea momentánea. Entonces, ahí hicimos una gran relación política y de amistad con don José Rafael Abinader. Pero ¿qué ocurría? José Rafael Abinader, con todo respeto, siempre participaba en las elecciones internas del PRD. Pero como nunca ganó la candidatura presidencial, él después que participaba, sencillamente abandonaba el PRD y se iba con la Alianza Socialdemócrata. Que era su partido. Que era su partido. Eso yo no lo entendía. Yo le decía, no, doctor, pero que usted no puede hacer eso porque entonces mejor no vaya a una campaña interna, porque entonces se va a ver que si usted no gana, se va, ¿entiende? Y ese fue un punto siempre y él nunca perdonó esa disidencia mía con relación a ese aspecto. Yo creía que eso era solamente político, que él no iba a guardar ningún tipo de sentimiento contra mí contrario, ¿entiendes? Pero descubrí, cuando se produjo aquel acercamiento a través de Fello, procurando la candidatura, descubrí que algunas de las expresiones del difunto José Rafael Abinader, padre, ¿entiendes?, eran lesivas a mí, ¿entiendes? Hubo gente que trató de mediar en esa situación, pero no fue posible. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero mucho a Luis. Luis es como si fuera un sobrino para mí, ¿me entiendes? Yo lo vi crecer. Pero lamentablemente la posición de su papá me impide quedarme en este escenario. Y lo entendió todo aquel que tuvo acceso a lo que era esa situación. Bueno, ya después vienen las circunstancias. Entonces, se produce el pacto del PRD con el PLD, pero sobre todo con Danilo Medina. Ese fue un pacto obligatorio, diría yo. Si Miguel Vargas Maldonado no encuentra ese hueco, el PRD hubiera desaparecido, porque el PRD no hubiera sacado un 5%, si no hubiera sido atado a ese pacto con posibilidades de poder. Entonces yo lo entendí, pero aparte de eso, yo tengo una relación muy personal con el presidente Danilo Medina. Es decir, contrario, porque él es PLD y yo nunca he sido PLD, pero personalmente muy afines, porque ocurre que el presidente Danilo Medina fue el vocero del PLD del 90 al 94 en la Cámara de Diputados, y a la sazón yo era el vocero por segunda vez del PRD en la Cámara de Diputados por el PRD. Ahí teníamos confrontaciones increíbles. Mira, la cosa que yo dije del pacto que llevó a Norge Botello como presidente de la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Que fue la primera aproximación que revelaba un cambio de actitud del PLD. Yo maldecía, digo, a mi manera, porque yo nunca he usado esa palabra, pero yo demostraba que ese era un pacto antipatriótico, etcétera, etcétera. Ahí. Y Danilo, que siempre ha sido paciente, me escuchaba. Y después cuando yo terminaba, o él venía cerca donde yo estaba y me hacía cualquier comentario, o yo iba cerca y le preguntaba, ¿qué te ha parecido?
Y así establecimos una relación, una amistad. Norge Botello me distinguía en el sentido de que por lo menos las contradicciones que teníamos no se oponían a que cosas, por ejemplo, como se hacen en la Cámara de Diputados, que se designe una comisión que vaya a la conferencia de presidente en Brasil, eso fue en el año 1992, y él decidió que él presidiría esa delegación, Norge, y que en esa delegación iría Danilo como vocero del PLD y yo iría como vocero del PRD, ¿entiendes? Entonces ahí esos viajes y esas cosas generan una relación más cercana, porque la gente dice que cuando realmente se llega a la amistad, cuando se llega a compartir en el plano personal. Bueno, cuando se da la alianza, yo que no era partidario de la alianza, la entendí porque era una necesidad de vida o muerte, pero además coincidía que era con Danilo Medina, que todavía en ese momento no era aliado del PRD, ¿entiendes? Entonces definí quedarme en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo vengo de una vieja contradicción con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, porque ocurre que cuando en el año 2012, estoy haciendo un poquito de historia, que no lo había hecho en ningún otro espacio, en el año 2012 habían fuerzas del miguelismo. Yo estaba con Miguel, yo era el vocero oficial de la campaña de Miguel, pero habían fuerzas en el miguelismo que pretendieron que era posible desconocer los resultados de la convención, porque los votos eran raros, decían ellos, los votos de Hipólito. Yo que siempre he colocado mi partido por encima de cualquier cosa, le dije, yo no me presto a un desconocimiento. Cuando se estaba planteando la situación, digo, yo no me presto a un desconocimiento, conmigo no se puede contar, ¿eh? Yo en 48 horas proclamo los resultados de esta convención, ¿entiendes? Y dicho y hecho, llamé a Mario Torres, que era uno de los senadores del PRD y que era siempre cercano conmigo, y en un ejercicio de democracia total, proclamé que Hipólito Mejía había ganado esas elecciones, a pesar de que la habíamos organizado nosotros, porque el presidente del PRD era ya Miguel, porque la comisión organizadora de la convención la habíamos puesto nosotros, pero cometimos un error, que fue que el padrón semiabierto posibilitó alianzas de Hipólito con sectores que nada tuvieron que ver con el PLD. Ahora yo ya conozco la realidad histórica, ¿no? Sino que tenían que ver con grupos del Partido Reformista, que Hipólito siempre se ha llevado muy bien con esos partidos, y entonces ahí se produjo los resultados. Pienso que eso es una actitud política. Para mí las actitudes políticas no deben generar ningún tipo de desacuerdo, ¿entiendes? Pero hay gente que dice que el presidente del PRD no me quiere mucho desde ese entonces. Yo soy una persona que no... Yo borro ese tipo de cosas porque son acontecimientos coyunturales, ¿entiendes? Pero no me puedo quejar tampoco del trato personal que me brinda Miguel Vargas Maldonado. No me puedo... Sí. Ahora, Tomás, tú siempre has sido, ¿cómo te diría? Dentro de la disciplina partidaria, tú siempre has sido de los dirigentes de cualquier organización donde milites, en que no puedes estar, ¿cómo diríamos? Como en una especie de letargo o de mutismo en que incurren algunos para no herir la fina epidermis de los máximos dirigentes. Tú siempre, si tienes una idea, la expones y con altura aceptas que las autoridades del partido la rechacen o la acepten. Eso es así, o sea, primero porque recuerdo una expresión que me llamó poderosamente la atención de un discurso de Peña Gómez, donde él decía que él era partidario de Juan Bosch, fiel partidario de Juan Bosch, pero que él no había empeñado su cabeza. ¿Entiendes? Entonces eso ha sido parte de mi vida. O sea, yo soy un PRDista carta cabal, respeto las autoridades establecidas, pero cuando tengo una diferencia, con mucho cuidado,
yo planteo mis posiciones, normalmente internamente, pero cuando es necesario, externamente también. Y esa ha sido una actitud de mi vida entera, ¿me entiendes? Ya te digo, en plena campaña, en plena campaña en el 86, siendo yo jefe de campaña, lancé la consigna, Peña es el líder, Jacobo el candidato. Y Jacobo me dice, ¿quién es el líder? Digo, Peña. Y entonces, ¿y tú? ¿Y yo que soy el candidato? Dice, no, pero si tú quieres verte dónde está tu líder. Me dijo Jacobo en esa ocasión. Y yo le dije, no, te prometo que la consigna que yo creo en ella, la voy a callar. Porque yo lo hacía, una manera de procurar, primero, mi respeto tradicional por Peña Gómez. Y segundo, mi conocimiento de que esa confrontación tan grave podía tener repercusiones como en efecto lo tuvo. ¿Me entiendes? De manera que he actuado siempre de acuerdo con mis propias convicciones, esa es la verdad. Nuestro camarógrafo, el afable y circunspecto y tranquilo Fernando Duval, nos dice que hay que hacer la pausa. Pero quiero recordarles que este programa se transmite por las frecuencias tanto de Claro como de Altiz y vía satélite por Panansat 1, domingo 9 de la noche, frecuencia 6, en esos sistemas de cables, y se retransmite lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Pero si usted, que es amigo de un hombre tan amistoso como es Tomás Hernández Alberto, dice, caramba, cuando lo vea no podré decirle, no podré hablarle de su comparecencia en Vertiente de Opinión. Usted se va a YouTube, escribe Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y ahí con un clip usted tendrá a Tomás Hernández Alberto, que generalmente en sus comparecencias no evade ninguna pregunta. Volvemos. A la verdad que si Tomás Hernández Alberto y Mario Emilio Pérez hablan siquiera media hora y no rememoran, porque que tenemos tantas cosas en común. Estuvimos en momentos difíciles para el PRD. Yo, en mi calidad de PRDista por mosquitero, al estar casado con una dirigente durante muchos años, llegó a presidenta del partido, Ibelice Plas Ramírez, pues estoy muy ligado visceralmente a esa entidad, pero vámonos a la política de hoy. Tu posición en cuanto a la posibilidad de reformar la Carta Magna, la Constitución de la República, para aperturar, ¿verdad?, una nueva repostulación del presidente Danilo Medina, o tú estás en desacuerdo con eso en tu condición de hombre, como licenciado en Derecho y como con una maestría en Ciencias Políticas, te vas por el lado del apego irrestricto a la institucionalidad. Es una pregunta muy difícil, pero como tú dices, yo nunca rehuyo ninguna responsabilidad. Si no fuera Danilo Medina el que lo está intentando, yo me opondría de manera rabiosa a esa reforma. Por principio yo creo en el esquema norteamericano. Dos periodos y nunca más. Y nunca más. Pero en la vida y en la política hay circunstancias que algunas veces son el reflejo de designios del destino. Y nos estamos encontrando con una situación que nunca antes se dio en el Partido de la Liberación Dominicana. Y es que hay dos liderazgos. Ningún partido con dos liderazgos casi iguales
puede sobrevivir sin dificultades. Nosotros vivimos esa experiencia en el PRD. Entonces, en honor a la verdad, yo creo que el presidente Danilo ha hecho un gran gobierno, un gobierno positivo para la sociedad dominicana, desde el punto de vista de lo que ha sido su impronta de cercanía con la gente, sus acciones en detalles en que la gente recibe el beneficio. Y hasta el punto de que ha hecho suyo lo que fue el eslogan de José Francisco Peña Gómez: primero la gente. Hecho y dicho de otra manera, pero realmente ha sido así. Es decir, la gestión del presidente Danilo Medina ha sido sencillamente de una gran dimensión. Y aunque yo soy opuesto a las excepciones, yo estoy vinculado con un pacto al presidente Danilo Medina. Y entonces, yo pienso que en las circunstancias que tiene el PLD, que es aliado del PRD, y el PRD aliado del PLD, en ese medio de confrontación nosotros no podíamos estar bailando a las dos cuerdas, como se dice. Entonces, lo que estamos en el pacto, estamos con Danilo. Nosotros quisiéramos, yo personalmente quisiera que nunca nunca hubiera ocurrido esta coyuntura donde todo parece indicar que solo con la reforma constitucional, solo con ella, se podría conseguir la permanencia del presidente Danilo y del PLD en el poder. ¿Entiendes? Porque esas son cosas que la dicen las encuestas. ¿Tú crees que solamente con el presidente Danilo Medina como candidato puede el Partido de la Liberación Dominicana ganar el torneo presidencial del año próximo? Bueno, yo no soy pistonizo, pero uno se lleva aquí de las encuestas. Las encuestas dicen que una candidatura de Danilo Medina, aún en las circunstancias en que venía, que era bajando en términos de popularidad, ahora viene de nuevo remontando, pero nunca las encuestas han dejado de decir que una candidatura de Danilo Medina gana en una primera vuelta en la República Dominicana. En cambio, cuando se le presenta la candidatura del doctor Leonel Fernández Reina, con quien no tengo ninguna contradicción personal, en absoluto, debo decir públicamente que para mí me parece uno de los hombres del trato más exquisito que puede tener un político en la República Dominicana. Porque al César lo que es César, ¿entiendes? En esta coyuntura parece que la situación no le favorece a la organización con una candidatura de Leonel Fernández Reina. Entonces, obviamente, en el plano de lo que es una lucha partidaria, decía Juan Bosch que el que sabía mucho de política era aquel que era capaz de mantenerse en el poder. ¿Me entiendes? Entonces, en esa tesitura, yo no soy un partidario rabioso de nada, pero admito que estoy obligado por las circunstancias a darle el espaldarazo a un hombre que en el plano personal es mi amigo personal, que en el plano de la valoración de su gobierno ha sido excelente gobierno, exceptuando la parte que tiene que ver con la corrupción. Exceptuando eso. Yo creo que no ha sido lo suficientemente duro en el plano de la lucha contra la corrupción. La circunstancia quizá, porque ocurre que a quienes se acusa de corruptos son gente vinculada a su partido. Entonces hay que ponerse en su lugar pero la verdad, como yo siempre le he dicho, creo que su gobierno ha sido exitoso y excelente, excepto en ese marco y en ese plano, que yo espero que ya un próximo periodo, que evidentemente sería un último periodo, porque hay una lucha personal, Mario Emilio, hay una lucha personal. Es que Danilo Medina fue quien llevó a Leonel a la presidencia de la República, y yo viví ese proceso, porque yo recuerdo cuando yo le dije a Danilo, y eso de que Leonel va a ser candidato a la vicepresidencia de Juan Bosch, ¿de dónde viene? Porque ya ahí en la Cámara de Diputados cada quien habla, él me preguntaba cosas y yo le preguntaba cosas, y él me dijo
que el profesor Bosch se la había ofrecido a él primero. Y que él le dijo al profesor Bosch, no, el hombre para eso es el compañero Leonel Fernández Reina. Y que Bosch, que sentía admiración por aquel, porque era un intelectual, lo aceptó de buen modo. Pero el que decidió fue Danilo, porque Bosch era más político que cualquier otra cosa, y Danilo era el que tenía los méritos acumulados para llevarlo. Danilo le dijo, mira, yo soy un hombre que no tengo posiciones intermedias, yo soy un hombre que enfrento posiciones. Hay gente que me quiere, pues hay otra gente que no me quiere. En el caso de Leonel, no tiene contrario, ¿me entiendes? No tiene favorable porque no ha hecho, pero no tiene contrario. Y así se definió la candidatura de Leonel Fernández Reina. Entonces después él mismo me confesó cómo se llegó a un acuerdo de que primero iría Leonel y después iría Danilo, y tú sabes la historia y sabes que eso no se cumplió al pie de la letra. Entonces hoy en día la confrontación ha llegado al plano personal. Danilo piensa que si Leonel tuvo 3 periodos, él tiene méritos acumulados de más para tener la oportunidad de tener un 3er periodo. Pero además es cierto una cosa, en la Constitución está planteada, eso lo dijo Julio Curi, y después yo revisando me he dado cuenta que ciertamente que debe haber una igualdad de oportunidad. Lo plantea la Constitución. Entonces, por las razones que sea, inhabilitar al presidente Danilo Medina es lo que ha trancado el juego. Porque Danilo, lo quiero decir con mucha responsabilidad, Danilo, si Leonel no insistiera en ir, Danilo no fuera. Es un asunto de confrontación de liderazgo. Si ahorita mismo Leonel dijera en beneficio de la unidad del partido, yo renuncio a las aspiraciones, Danilo automáticamente deja de lado sus aspiraciones. Lo único que procuraría es lo que él siempre ha procurado, ser habilitado para en un nuevo periodo poder participar. Ahora la confrontación ha sido tan dura que ya nadie duda de que si hay modificación constitucional, entonces intentará su último periodo. 2 líderes congresuales del partido oficialista, presidente del Senado, ¿verdad?, Reinaldo Pared Pérez, Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, dispusieron la militarización como no se había visto nunca en la historia dominicana del Congreso Nacional. Tú viste, Tomás, en los medios de comunicación electrónicos, en los videos, aquellas escaramuzas que dieron una notación de debilidad institucional al país a nivel internacional. La pregunta a mi viejo amigo Tomás Hernández Alberto es, ¿qué impresión le causó? Y claro, lo va a exponer con la honestidad y la sinceridad que le caracteriza ese espectáculo. Mira, ese espectáculo es dantesco y es increíble. Es decir, yo creía que el grado, el nivel de desarrollo que habíamos logrado no le daba espacio a espectáculos como eso. Pero no es un único espectáculo en la historia. A mí me pareció extraño que el presidente Leonel Fernández Reina, en un ejercicio de una vocación democrática, es decir, condenara de una manera tan terrible ese evento. Cuando yo tengo la memoria como ahora, cuando le quitaron a la liga a Mariñez, teniendo Mariñez los votos. Y además, como al presidente del Senado de ese momento le dieron canquiña, aunque el canquiña, él dio también su canquiña, como dicen. Y como Andrés Bautista, uno de los hombres más serios, oye el juicio que estoy diciendo, uno de los hombres más serios que tiene este país, que ahora está siendo perseguido injustamente, ¿entiendes? Como Andrés Bautista fue herido. Entonces, ¿quién era el presidente en ese momento? Leonel Fernández Reina. No debía de sentirse tan extrañado.
porque aquí hubo un error extraordinario. Y fue que los diputados nunca debieron salir del escenario, a juntarse en el escenario de la protesta, porque eso añadió un ingrediente donde quedaba la confrontación a otro nivel. Fíjate que había un problemita, pero estaba siendo dominado sin más nada. Pero cuando llegan los diputados al escenario, intentan los diputados, no otros, romper lo que se ha llamado la raya de Pizarro. Para mí la raya de Pizarro es la verja que impedía que pasaran de aquí para allá o que pasaran de aquí para allá. Porque los organismos de seguridad habían evidenciado que había una intención que no se había dicho de tomar el Congreso Nacional. Y alguna gente, tomar, sí, pero el Congreso Nacional se ha tomado en otras ocasiones. Siendo yo diputado, los agrónomos tomaron el Congreso y eso impedía el funcionamiento del Congreso. Entonces ahora la intención era tomarlo para que no se produjera el acontecimiento. Y yo lo que digo es una cosa, alguien calculó mal ahí. Y yo creo que fue el sector de Leonel que calculó mal. Porque ¿qué evidenciaba ese intento de ocupación del Congreso? Que en la lucha del voto a voto, ellos habían perdido la batalla. Porque si es como dicen ellos, que tenían mayoría para evitarlo, es decir, la fuerza del PLD de Leonel junto con la fuerza del PRM, se suponen que tienen votos suficientes para evitar la reforma. Entonces, de pronto, esa actitud de ellos refleja que eso no era así. Porque solamente pudiera tener un hálito de posibilidad de entenderla cuando tú no puedes, en el escenario en que te toca, porque es una lucha cameral, es una lucha entre diputados y senadores. Por lo tanto, el escenario es el hemiciclo, ¿entiendes? Si no se quedan en el hemiciclo y salen afuera a hacer causa común con lo que protestan, entonces sencillamente están admitiendo que adentro ya tienen perdida la batalla. Y eso es lo último que un dirigente puede hacer actos que lo desnuden como que ya no tiene más nada, ningún poder que hacer. Y entonces mire los resultados, ¿entiendes? Los diputados se fueron más allá de lo que debían hacer, porque una cosa es que un diputado llegue, tiene derecho a llegar a cualquier sitio, pero a mediar, no a encabezar cosas, ¿entiendes? Y ahí lo que ocurrió fue una lucha cuerpo a cuerpo, y tenemos que darle gracias a Dios que ahí no hubo una desgracia. Tenemos que darle gracias a Dios. Pero es un espectáculo deprimente, era la palabra que yo andaba buscando ahorita, un espectáculo deprimente que obviamente ha provocado ya la mediación del secretario general entre el presidente del partido. Mario Emilio, nosotros no creíamos que en el PLD un día se podía dar una... Si era en el PRD, eso no hubiera sido una gran cosa, porque el PRD era la escuela de la división, ¿entiendes? De manera que eso se veía, no, esos son los PRDistas, pero el PLD, a los niveles en que ha llegado, eso es increíble. Yo no puedo querer tapar el sol con un dedo y no puede ser tan grande mi adhesión a una causa como para desconocer que cuanto ha ocurrido sencillamente no debió ocurrir nunca. Ahora bien, esta ha sido la ocupación de más amplio nivel, pero sí han habido ocupaciones del Congreso en otras ocasiones. Cada vez que las autoridades tienen noticias de que hay marcha para el Congreso, automáticamente se producen, ¿entiendes? Y acuérdate que hubo una amenaza de que iban a ir, ¿cuántas eran las personas que iban a ir? Dijeron como 10,000. 20,000. 20,000. Óyeme, si yo soy autoridad, si yo soy presidente de la República y hay un anuncio de esa naturaleza, tiene que ser rodeado. Porque yo digo que hasta un infiltrado puede tirar el tiro que sea el detonante, Mario Emilio, hasta un infiltrado puede tirar el tiro que sea el detonante de una refriega de tiro. Un infiltrado, cualquiera que quisiera que se armara un lío, nomás tenía que tirar un tiro hacia arriba y ahí se hubiera armado la de Troya. De manera que, obviamente, no puedo ensalzar una acción de esa naturaleza. Bueno, yo dije que cuando Tomás Hernández, Alberto y yo dialogamos, pues
cantidad de temas que nos vienen por circunstancias vivenciales comunes son infinitas. O sea que a un periodista de añejo ejercicio como yo, metí tanto a este ilustre invitado de Vertiente de Opinión en tantos temas que no alcanzó para lo de Odebrecht. Pero como esta es una de las múltiples ocasiones en que lo veremos aquí en Vertiente de Opinión a Tomás, pues está bien. Yo me imagino que he actuado como un novato en este ejercicio comunicacional tan extenso. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.